Bienvenidos y bienvenidas al quinto podcast de Filosofía Caduca con otro de los apasionantes temas de las oposiciones a profesorado de filosofía, como puede ser el tema de Russell y Wittgenstein, dos filósofos analíticos que, pues vamos a intentar hablar de ellos, comunicarnos y dialogar entre el grupo aquí establecido y vamos a intentar pues sacar de ellos aquello que consideremos importante o aquello que consideremos útil, tanto para preparar las oposiciones como en general de los propios autores. Y para ello pues contamos primero con una invitada, con Irene. Hola. Estamos encantados de tenerte aquí. Y con, otra vez con aquella persona que siempre nos acompaña, que Con es Víctor. Víctor. ¿Qué tal? Muy bien, Jorge. ¿Cómo ves esto? ¿Qué tal lo ves? ¿Cómo ves este tema? A ver, este es un tema especialmente árido dentro de las oposiciones. Es uno de los dos que hay de filosofía analítica. Y a ver, pues a quién queremos engañar. Bertrand Russell y el primer Wittgenstein sobre todo. El segundo no es ya analítico, pero el primero sí. Pues a ver, es denso y árido, entonces vamos a intentar hacerlo de tal forma que no lo sea tanto, porque al final hay muchos manuales que hacen ese trabajo, entonces también no tiene mucho sentido meterse ahí en tecnicismos. Es casi más interesante el segundo Wittgenstein y del que más se puede hablar, o sea que vamos a pasar un poco por encima hasta allí. Este es el plan. Así que bueno, vamos a ir empezando con Frege, ¿no, Jorge? Así que empezamos con Frege. Frege como Empezamos con Frege. profesor de Russell, ¿no? Eso es, como antecedente. Sí. Pues Frege es un filósofo alemán, un filósofo lógico, que de hecho, pues es bastante interesante y que actualmente desde todo esto estoy utilizando enseñanzas de varias personas. Voy a darle un reconocimiento muy claro a María Cerezo, que hace una división muy interesante de Frege en base a tres obras, ¿no? La conceptografía, sobre sentido y referencia, y The Thought, o el pensamiento, que es su última obra. Normalmente, históricamente, actualmente en la mayoría de facultades, cuando se habla de Frege, se habla exclusivamente de sobre sentido y referencia y de conceptografía un poco, ¿no? Pero es muy interesante tener en cuenta que el desideratum inicial, es decir, aquello que busca Frege, es lo mismo en las tres obras. Y Frege es un autor que en eso es muy noble, siempre quiere lo mismo, y lo intenta una vez, le sale mal, viene Russell y le dice, no, esto no es así, lo intenta otra vez, y él mismo se da cuenta sobre sentido y referencia que tampoco le va a ir bien, y entonces acaba con sobre el pensamiento, o el pensamiento, y ya pues se muere. Posiblemente fracasando otra vez. Pero ¿cuál es el desideratum inicial que tiene Frege? Es buscar una transparencia entre el signo y el sentido. El sentido aquí entendido con el término alemán Inhalt, significado. Este sería el desideratum de Frege desde el principio. Encontrar que haya una transparencia entre signo y sentido. En la conceptografía, él, como buen lógico matemático, no se plantea absolutamente ningún problema del lenguaje y lo que hace es construir un sistema que intenta hablar del lenguaje, que intenta reducir el lenguaje a el sistema del álgebra, o a un sistema lógico en este caso. Eso lo hace en la conceptografía y Y las matemáticas, ¿no? Las matemáticas. Sí, la álgebra, ¿no? La quiere El álgebra. construir el álgebra en un sistema lógico que a su vez le podría servir para el lenguaje, ¿no? Vale, Efectivamente. vale. Pero bueno, la conceptografía, pues tampoco hay que hablar demasiado de ella, pero es muy simple, ¿no? Muy simple en el sentido de que él asocia un signo a un significado. Y ya está. Y para cada signo tiene que haber exclusivamente un significado. Es la concepción clásica o más clásica, pero que te puede valer igual para el álgebra y igual ni eso, pero para el lenguaje no te vale, obviamente. De hecho, eran signos muy complicados y raros, ¿no? Tanto que Russell y Whitehead después los descartan y a día de hoy se utilizan los de ellos dos y no los de Frege.
Sí, la simbología fregeana no se utiliza actualmente lo más mínimo. La simbología que utiliza en la conceptografía y ni el propio sistema, porque el propio Russell pues le escribe una cartita, que no sé si nos quieres hablar de ella, pero nos escribe una cartita diciéndole, oye, y aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay una paradoja, señor Frege, y Frege pues se cabrea bastante, porque no No había le caído. sienta bien, no le sienta bien. Pero bueno, para entender eso, mejor haber explicado un poco más de lo de Frege. Vale, pues eso es la conceptografía, no ese intento. Pero en el Sí, fondo, más que el intento matemático, que de ese ya desespera, ese ya que lo haga otra gente, que luego lo hacen, bueno, lo intentan hacer otra gente, pero bueno. Continúa con este distratum inicial más que tienen que ver más con el lenguaje, ¿no? Que es el signo, que haya transparencia entre signo y sentido, es decir, entre el, la referencia y el significado y la referencia, que es su nueva obra, On Sense and Reference, sobre el sentido y referencia. En esta obra parte de un axioma que yo creo que lo podemos comprender todos. Cuando yo pongo 2 más 2 igual a 4, estamos... Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera. eso sin números, que algunos nos producen Bueno, escalofríos. bueno, no, vamos a hacerlo con números, te fastidio. Qué mal. 2 más 2 igual a 4. Se supone que si tú aíslas los dos elementos que están a los distintos lados de las igualdades, hacen referencia a la misma entidad. En el primer caso, en el 2 más 2, hace referencia pues a 2 más 2, que realmente hace referencia al 4, ¿no? Y el 4 hace referencia al 4. Los dos lados del signo de la igualdad hacen referencia a lo mismo. Pero Claro, nos sí. parece obvio que, que no pueden hacer, que no tienen el mismo sentido. O por ejemplo, x es igual a x y x es igual a y. X es igual a x parece que tiene que significar lo mismo que x es igual a y, porque la igualdad equivale que la referencia es la misma. Es una igualdad, con lo cual ambos se refieren a, sea lo que sea, el mismo ente en el mundo. Pero claro, pero parece que hay un valor significativo. Nos sentimos de alguna manera sentimos que estamos aprendiendo cuando Claro. decimos x es igual a y. Parece que estamos aprendiendo algo nuevo del mundo. Mientras que el x igual a x es una tautología. Claro, igual que 2 más 2 es lo mismo que 4 y 4 es lo mismo que 4, pero aún así en 2 más 2 hay más información que en 4, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea de Frege. Y se ¿Y cómo es pregunta, esto posible claro, si es lo mismo? ¿cómo es esto Claro. posible? Frege dice, ¿esto cómo es posible? Y entonces ya se cae del guindo este de que a cada signo solo le va un significado. Que sería pues el de la conceptografía. Y dice, no, a cada signo le va un significado, perdón, a cada signo le va un modo de representación y esos modos de representación hacen referencia de alguna manera a los significados. O a los sentidos. A los sentidos. Sí, a los significados que él lo llama sentidos, ¿no? Sentido para Frege es esto. Y de hecho utiliza sentido de varias maneras, ¿no? Utiliza sentido como significado y utiliza Vale. sentido como para decir que hay varios sentidos, ¿no? Pero es distinto. Vale. Significado, yo aquí prefiero hablar de... El sentido sería el modo de referencia, sobre todo en un sense and reference. Y luego el significado que sería el final. Por ejemplo, Vale. y pone el mítico ejemplo, ¿no? El del lucero matutino, el lucero vespertino. Los romanos, en el año Catapunchispun. Bueno, menuda expresión he dicho, ¿no? Menuda tonta. Los romanos pensaban que había dos estrellas que se ponían, o que en distintos periodos, ¿no? Estaba el lucero matutino y el lucero vespertino. Y les pusieron nombres distintos, pues uno al alba y otro pues en el paso a la noche. ¿Qué pasa? Que ambos hacían referencia... ¿Algo así era? ¿Era Espero eso? y véspero. Eso. Sí, en latín, espero y véspero. Entonces, espero y véspero hacían referencia al mismo ente del mundo, que era
una misma estrella. Los romanos no sabían que era el mismo ente. Pero luego, conforme se descubrió, se dieron cuenta de que el lucero matutino y el lucero vespertino, Espero y Vespero, eran el mismo, hacían referencia al mismo ente, que era Venus. Entonces tenemos el lucero matutino, el lucero vespertino, Venus, esa estrella de ahí, y 1.000.000 de maneras de referirte al mismo ente, al mismo objeto como tal, que es Venus. Y de hecho Venus es solo una manera de referirnos a ella, ¿no? Entonces, lo que se le pregunta a Frege es, oye, pero entonces, ¿qué nos aporta o qué cambia que sea una descripción? ¿Cómo podría ser esa estrella de ahí? Más o menos algo con forma de descripción, ¿cómo podría ser eso? De un nombre propio, de un tal. ¿Qué cambia dentro de la oración? Y aquí es donde Frege pues empieza su teoría, ¿no? Empieza a trabajar sobre esto. Y empieza a hablar de que estos sentidos son diferentes sentidos o diferentes maneras de referirse, modos de presentación, utiliza muchos términos, para referirse al mismo ente. Pero que en el fondo no hablan de propiedades del propio Venus, sino de un modo de presentación. Es decir, Venus será el mismo, lo llamemos de una manera que de otra. Esta es su primera opinión, ¿no? Que no cambia realmente el objeto ni el referente. Yo creo que parece aceptable, ¿no? Es muy lógico, ¿no? Según cómo te refieres a una cosa, no estás expresando cómo es esa cosa, sino cómo es esa cosa para ti, más bien. Por eso es el sentido, ¿no? Que es la noción que él introduce. Sí, es como un aspecto, un aspecto para referirnos, ¿no? Una distinta manera de dar lugar a esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay veces que se complica, ¿no? Porque ¿cuál es la manera de juzgar estas descripciones, ¿no? Por ejemplo, el emperador que perdió en Jena, que hace referencia a Napoleón, o expresiones así. Y aquí es el preceptor de Alejandro Magno. Aquí viene Kripke y dice, no, es que el maestro de Sócrates, perdón, el maestro de Platón podría en otro mundo no haber sido Platón. Perdón, no haber sido Sócrates. En otro mundo posible, ¿no? Nos podríamos imaginar que el maestro de Platón no fuese Sócrates. Y aquí le empiezan a salir las críticas, ¿no? Y empieza a decir que la única manera de fijar el significado es con el nombre propio. Eso es lo que dirá Kripke después. Pero Frege aún no llega a tanto, lo de los mundos posibles. Y lo que dirá es que las ideas son... Claro, pero ¿por qué no queremos aceptar esto? Pero el tema, antes de pasar a eso, ¿por qué Frege no quiere aceptar que hay distintos, o cómo tiene que aceptar que hay distintas maneras de referirse sin romper ese desideratum inicial de que haya transparencia entre signo y sentido? Y significado, en este caso. Pues hablando, no puedo aceptar que las ideas finales o que la idea de una frase sea subjetiva, que es lo que tú has dicho, ¿no? No puedo aceptar que la idea de una frase, una idea, que en el fondo es lo mismo para la idea es lo que está detrás de todas las frases, sea subjetiva. Sí. Es decir, sea lo que yo opino en el sentido de, pues es que para mí es Espero o para mí es Vespero porque no los distingo. Claro, si fuéramos relativistas nos daría igual. Claro. Diríamos, bueno, pues sí, hay distintos sentidos, pues ya está. De hecho, Ortega parece que hace algo así, ¿no? Con el perspectivismo, dice, pues bueno, cada cual sí. Hace referencia a un aspecto de las cosas. Claro, pero Frege no quiere aceptar eso, ¿no? Claro, esa es la cosa. Frege quiere... Para Frege las ideas no son ni... Esto es importante, no son ni algo objetivo, no son cosas del mundo externo, obviamente, ni son cosas del mundo interno o procesos psicológicos, sino que para Frege el pensamiento tiene que tener un estatus diferente. Por eso se le habla de platonismo, se le habla de un autor platónico, ¿no? O platonista. Porque habla del tercer reino, que es el reino del pensamiento. Es que eso es un compromiso ontológico tan fuerte. Lo tiene. Como buen matemático, ¿no? Todos los matemáticos son platónicos. Vamos,
Aunque ellos digan que no, sí, sí. Sí, muchos, no voy a, no, not all mathematicians, pero un porcentaje alto. Son platónicos en este sentido, que sus entes, su ontología está en otro mundo. No son ni pensamientos, ni son cosas de la realidad. Claro. Son otra cosa. Vale, pues entonces esto es donde empieza a dar con los primeros problemas. Y los problemas se le entran más en el pensamiento, que no vamos a hablar, o entran más en el pensamiento cuando empieza a preguntarse sobre que cómo puede ser cómo hacemos que los pensamientos sean atemporales e inmutables, que es lo que quiere él, porque es como sería este tercer reino, pero que a su vez tengan posibles sentidos distintos, que hayan cambiado a lo largo de la historia y que puedan aceptar dentro frases como esto, eso, aquello y ayer, hoy y mañana. Y lo más importante, entender por qué sucede eso de que, refiriéndonos, de que en dos frases verdaderas pueda cambiar el. Como era, pueda cambiar que cambiando el sentido las El frases valor, sigan ¿no? siendo verdaderas, Cambia el valor. No, el cambia el valor valor de verdad. Sí, sí. no el tanto, sino el sentimiento de que hay algo. Eso lo responderá diciendo que hemos adquirido un nuevo modo o hemos adquirido un nuevo modo de presentación, ¿no? Ya. Eso lo defenderá de esa manera, ¿no? Más o menos Vale, como que vale. lo que simplemente hemos asignado a la misma referencia un modo de presentación. Pero bueno, tampoco es muy buena. Modo de presentación. Sí, Bueno, bueno, un vale. sentido, ¿no? Sí, 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 es otro. Vale, sí. Y, y voy a acabar con un ejemplo, a ver qué nos parece. La oración Obama está triste. ¿Qué expresa esta oración? Y vamos a tener dos interpretaciones. La primera, según sentido y referencia. Obama está triste expresa un sentido, un modo de presentación, que es incompleto. No es un pensamiento incompleto como tal, pero sí que es un modo de presentación incompleto. ¿Por qué? Porque Obama está triste no nos dice ni cuándo, ni cómo, ni por qué. No, le falta mucho para ser una oración que Frege diría completa, ¿no? Sí. Obama está triste en el tiempo, tendría que especificar el tiempo, etcétera, etcétera. En el tiempo X, Es una expresión funcional y por tanto el sentido expresado presenta la función correspondiente. Obama está triste en el tiempo X, porque el problema del tiempo es un problema que Frege lo tiene. Entonces, en su obra posterior, en On Thought o sobre el pensamiento, dirá, puesto que la expresión Obama está triste es la solución, ¿no?, que propone, se compone de expresiones que expresan sentidos, modos de presentación, Obama por un lado y está triste por otro, hay un sentido que surge como resultado de la composición de tales sentidos. Este sentido compuesto no es un pensamiento y no presenta nada, aunque sus partes sí que presentan algo. Lo que viene a decir es que no es una frase incompleta como tal, sino que es en su conjunción es incompleta, ¿no? Por lo tanto, ya quita la incompletitud de la oración, porque se da cuenta de que nos comunicamos con frases incompletas entonces todo el rato, ¿no? Porque el contexto es esencial. Claro. Eso es lo que no puede Pragmática. aceptar Frege, ¿no? Que el contexto importe tanto. Y en On Thought ya lo acepta más. Y dice que, claro, que son Es como enunciados. una terapia de grupo un poco, ¿no? Cada vez va aceptando más cosas. Sí, claro. En la última acepta pues eso, que el contexto importa y que son frases que como tal son incompletas, pero que en conjunto con el contexto y etcétera adquieren su significado total. Por ejemplo, si yo ahora mismo, yo estoy en Zaragoza, ¿no? Como aquí, como spoiler. Pero imagínate que estuviese en Madrid y yo digo, está lloviendo aquí. ¿Esa frase es incompleta? No. Si mi... para el primer fregue sí. Para el primer fregue es una barbaridad. Para el segundo fregue, si tú que me conoces a mí sabes que yo ahora mismo estoy viviendo en Zaragoza, me dirás, ¿y por qué me mientes? Claro. Si he mirado el tiempo aquí online y me pone que en Zaragoza no está lloviendo, ¿sabes? Claro, claro. Eso es a donde va, ¿no? A que al final el contexto es el que rellena el significado y el pensamiento. Y que por lo tanto
el pensamiento y los sentidos compartidos. que está el contexto implícito. Claro, y los sentidos compartidos, que hay que tener en cuenta que sentido no es una cosa subjetiva y personal, sino que sentido es más una cosa como comunitaria, ¿no? Entonces, eso lo llena también un poco. Y por terminar, Frege, claro, a través de esto va a un problema muy clásico de la filosofía analítica, que son los indexicales, o como se los llama él, o bueno, como se llamaron a través de él, hybrid proper names. O Eigennamen, siguiendo exactamente a Frege, que son expresiones que tienen capacidad de cambiar aquello que denotan en nuestro mundo y a la vez mantienen constante un significado lingüístico. Por ejemplo, hoy, aquí, yo, incluso, son pensamientos que tienen significados distintos puestos en bocas de personas diferentes y expresan de esta manera distintos pensamientos, de los cuales algunos serán verdaderos y otros falsos, dependiendo de la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, está lloviendo aquí, pues no es verdad, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero igual si lo dice una persona de Pakistán, pues sí. Vale. Creo que sería interesante decir algo sobre la idea que tiene Frege de referencia, de lo que es la referencia, el objeto. Ah, bueno, la referencia es lo más fácil, no es la extensión del... Claro, no me centra en ella, ¿no? Pero la referencia es la extensión del objeto, ¿no? Es el objeto, el ente del mundo al cual se refiere. Pero es que llega un punto en el que acaba diciendo, pues aquí esto creo que lo dice en... no sé en cuál... que referencia en realidad acaba siendo solamente el valor de verdad. Claro, acaba siendo el valor de verdad dentro de la oración, ¿no? Porque es la manera de probar si es verdadero o falso. Si yo digo, Véspero, hoy ha salido en el grado 53 yo qué sé, en el grado, en la latitud 23, yo qué sé, Sí, digámoslo pues así. sí. Bueno, sí. Es un valor de verdad ahí, en tanto que si ha aparecido es verdadero, si no ha aparecido es falso. Vale, claro. Pero en verdad hace referencia al mundo, ¿no? Siempre hace referencia al mundo. Y dentro de la oración es un 1 y un 0, en tanto que es lo que hace la oración verdadera o falsa. Entonces, en la práctica del análisis lógico, la referencia es el valor de verdad, porque no te puedes fiar del nombre y no te puedes fiar de la referencia, porque lo que tú dices que es el lucero vespertino puede ser perfectamente lo mismo que el lucero matutino y tú no lo sabes. Por eso es el valor de verdad, lo importante. Claro, sí, lo importante es el valor de verdad. Pero ahí se cae en el círculo, ¿no? Que del círculo que sale Tarski, ¿no? La nieve es blanca, sí, solo sí, la nieve es blanca. La nieve es blanca. El enunciado claro. de la nieve es blanca, ¿cómo es verdadero, cómo es falso? Pues si la nieve es blanca, si yo salgo a la calle y la nieve es blanca. Si la nieve es azul, pues se me va el garete. Pero eso no es en todos los mundos, ¿eh? Es broma, es broma. Bueno, efectivamente eso no es en todos los mundos. Efectivamente. Vale. Bueno, pues esto es lo importante de Frege, en realidad. Ostras, Y también ¿Cómo? que igual me pasaba hablando de Frege, del mi panito. No, que va. Si es que... A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Sí, a mí me ha servido. Que has hablado muy bien, Jorge, y de hecho me ha servido porque me he acordado de muchísimas cosas. Y luego es interesante también para hablar de Wittgenstein, incluso para el segundo Wittgenstein, porque pues viene a romper un poco con todo este rollo que se trae este cinte. Claro. Pues, hizo bien en romperlo, ¿eh? Sí, fue muy bien. El primer Wittgenstein aún toma muchas cosas de Frege. De hecho, lo de sentido es muy parecido en el primer Wittgenstein, perdón, que en Frege es parecido. Sí. A ver, sí. ¿A qué viene a hablar de Frege? Frege fue un poco el que hace el cambio de paradigma, ¿no? Lo más importante de Frege, aparte de meter la noción de sentido y tal, a mi juicio, es que introduce el giro lingüístico, ¿no? El llamado giro lingüístico, que es pues, una nueva forma de hacer filosofía. Entonces es el padre un poco de estas ideas. También lo era Leibniz, pero Frege pues lo hace de forma así más contundente, más explícita también. Pero o sea, este rollo de crear el lenguaje perfecto y todo esto sí que está en Leibniz también. Pero bueno, a Leibniz quién le entiende.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Que Russell se interesa mucho por todas estas cosas porque Russell era un muchachito de Cambridge que estudió matemáticas, pero cuando acabó, sacando así todo matrículas y dieces, cuando acabó se encuentra con que el edificio de las matemáticas en realidad es inconsistente. Dice, los axiomas, al ser indemostrables, pues eso como que le deja él con la mosca ahí detrás de la oreja, de decir, esto realmente, ¿qué estamos haciendo? Y por eso la importancia de reducir las verdades lógicas, o sea, las verdades matemáticas a las verdades lógicas. Porque la lógica sí que sería una especie como de demostración o de fundamento de las matemáticas, que no dependa solo de que no sea ese castillo en el aire. Entonces él pues abandona abandona las matemáticas y se pone a leer filosofía y nada le convence hasta que da con Frege, claro. Y de hecho le va a ver y todo el copón. Y se interesa mucho por la lógica y tal. Y pretendiendo seguir con el programa logicista, en realidad lo que haces es estarle un golpe casi de muerte con la paradoja que descubre. Que básicamente pues le manda una carta a Frege diciéndole que su sistema falla porque es autorreferencial o algo así. Como que habla de las teorías de la teoría de clases y él se da cuenta de que no, de que también tendría que existir la clase de todas aquellas clases que no contienen ninguna clase y cosas así. Y él lo ejemplifica con la paradoja del barbero, que es un poco extraña. Yo no sé si la voy a saber contar bien. A ver. Bueno, ¿tú la recuerdas, Jorge? A ver, yo me sé otras expresiones de esta misma paradoja. Uy, ¿qué ha pasado? Perdón, yo sí que me sé alguna Jorge se fue. expresión del... ¿Hola? Sí. Hola, vale, sí, ya te oigo. Sí, que yo me sé otra expresión de la propia paradoja que es más corta que la del barbero. Que vale, pues mejor. voy a explicarla así un poco, aunque no es exactamente... no es exactamente la que Russell les pone, tampoco la del barbero especialmente, ¿no? Pero sí que es como una manera de entenderlo muy, muy fácil, ¿no? Vale. Como hacen los lógicos, nos imaginamos un mundo y vamos un mundo con entes y esos entes, todo este mundo lo podemos dividir en lo que es perro y lo que no es perro. Entonces, pues tenemos un conjunto de perros que están agrupados en lo que es perro. Y tenemos un conjunto de no perros en el que está agrupado pues una clase de entes que no son perros. Pero el propio conjunto de perros debería estar dentro del conjunto de no perros, porque un conjunto no es un perro. Entonces, el conjunto de los perros debería estar dentro del conjunto de todo lo que no es un perro. Y así el conjunto del conjunto, el conjunto del conjunto, y por ahí se llega a una reducción. Era absurdo, bueno, sí, al infinitum, ¿no? Sí, al infinito. Ese es el problema, ¿no? Que vale. Si se autorreferencia como quería el propio Frege, tiene que haber una jerarquía, es lo que le va a decir Russell. Tiene que haber una jerarquía, porque si no, pues te puede llevar a este problema. Claro, tiene que haber ideas más importantes que otras, ¿no? Sería claro, el conjunto tiene que estar por encima, el sistema de la teoría de clases, ¿no? Tiene que estar por encima de la ontología. Claro, esa es la solución que ofrece él, en principio, matemática. Que es una solución, y ellos mismos lo dicen, ad hoc. Por eso sigue sin ser una verdadera solución, pero bueno. Es un poco fallido todo esto. Pero bueno, lo intentan, yo qué sé. Entonces, Russell pues tiene ahí sus cosas y sobre todo pues tiene la teoría de lo que se llama el atomismo lógico. Recoge la idea esta de Frege porque él, a pesar de haber sido un poco el destructor de la lógica, pues también quiere arreglarlo. Y su idea es la del atomismo lógico, que viene en parte de Frege. Y básicamente dice que a cada palabra, salvo las que son conectores, le tiene que corresponder un objeto de la realidad. Para así poder crear
un lenguaje que sea perfecto y que siempre haga referencia a los sense data, a lo percibido. Claro, esto pues no se puede hacer tampoco. Y siempre va a haber oraciones que sobrepasen este objetivo, pero bueno. Y dice, o sea, esta idea de Russell es que la oración es siempre extensional y será verdadera o falsa siempre y cuando lo sean las partes que la componen. Pues es lo mismo. Entonces, las oraciones las podemos descomponer en oraciones más simples y la forma de verificar estas oraciones si son verdaderas o falsas es en la experiencia y tienen que ser, por narices, todas susceptibles de ser consideradas verdaderas o falsas. Y las que no importan. Esta es un poco la idea. Es que No, muy bien. Es que realmente no hay mucho más que decir. Esto es un poco un resumen, porque ya luego pues entras en los tipos de oraciones, en los tipos de sentidos, en los nombres lógicamente propios. Por ejemplo, que un nombre lógicamente propio sería esto, que es literalmente señalar, ¿sabes? Los indexicales, ¿no? Los que luego se Eso llaman es. los indexicales y que, Eso es. que Frege llama angenomen. Pero es que Eso este es es, un sí. tema que a mí siempre me ha apasionado, ¿eh? ¿De verdad? Porque, ¿cómo funciona esto? ¿Es que es una cosa? Yo no entiendo yo exactamente cómo funcionan esto. Los designadores no rígidos, ¿no? En el fondo, es de lo que estamos hablando aquí. Los designadores no rígidos, sí, claro, por supuesto. ¿Qué es esto? ¿Cómo Que puede...? Jorge tiene una espina clavada con esto. Cuando yo digo yo, la cantidad de contexto que tenemos que mover para entender a qué me estoy refiriendo, ¿eh? Claro. Sí. Y cómo para Frege y también para Kuhne como lector de Frege, e incluso para el propio Russell, bueno, no tanto para el propio Russell, pero igual sí para Kripke, tienen todos estos términos, los indexicales o los nombres propiamente lógicamente propios, tienen que ir acompañados de un señalamiento. Claro, es que si no. Claro, para aportar contexto. Es que sin contexto, no. ¿Esto qué es esto sin contexto? Pero no es aportar contexto, es aportar. Es que el contexto es otra cosa muy confusa, que ya viene con la pragmática. Que es el contexto. No, sí. Contexto no es solo lo que está allí. Esto más bien es muy humeano, ¿no? Es muy de. Pues la percepción, las impresiones. Pero no solo, ¿no? Porque hay veces que no es un señalamiento tal, ¿no? No es un señalamiento que se hace con el dedo. Con la mano. Pues yo creo que sí, porque si un nombre lógicamente propio es literalmente this, esto. Te puedo decir, pero yo, por ejemplo, te he dicho, ¿de quién me hablas? ¿De este? Y yo te digo, y tú me preguntas, ¿y quién es este? Y yo te digo, es el que te hablé el otro día. Te he referido a otro indexical. Claro. Y lo podríamos haber entendido si hubiésemos mantenido una conversación el otro día. Eso es muy de suegra, ¿no? Pues anda que este. Claro. No ¿Y quién es ese? Pues, y te responde con otro indexical y al final llega un momento en el que pillas, no el contexto, ¿no? Pero como la remisión, ¿no? La remisión de significados y que son totalmente abiertos. Sí, la Esto referencia. es lo interesante, ¿no? Aquí hay muchos puntos ciegos, pero bueno, luego también de Russell se suele contar lo de la existencia. La forma, y siempre se hace referencia, a ver, Russell estaba rayado con el tema de que hay proposiciones que no refieren a nada y que por lo tanto deberían ser falsas, pero su contrario no es falso tampoco. O sea, es falso también. Y siempre se pone el mismo ejemplo, el de el rey de Francia es calvo. Y dices, esa oración es falsa, porque no hay un rey de Francia. Pero es que entonces su contrario debería ser verdadero. Y el rey de Francia no es calvo, tampoco es verdadero. Pero, o sea, esto es un problema así también muy típico. Y esto también lo arregla Russell de nuevo metiendo jerarquizaciones y tipos y teorías. Y aquí dice, lo que pasa es que aquí, en esa oración,
no es solamente una oración, es que son varias. Y primero se está implicando la existencia. Pero es que eso está implícito. Y la existencia en realidad nunca se puede implicar, nunca es un predicado, como ya demostró Kant, y esta gente pues lo vuelve a demostrar diciendo pues que no, que es que decir que algo existe no es decir nada sobre ese algo, en realidad. Entonces, por eso hay oraciones que, bajo la apariencia de ser verdaderas, son falsas. O más que son falsas, se dice no tienen sentido, claro. No tienen referencia. Pues no significa que sean falsas, porque no lo puedes demostrar. Claro. Ahí estaría, que es todo lo que tiene que ver, pues bueno, pues con fantasía y demás, esta clase de cosas. Claro. Que esto también es súper importante de Russell. Y Russell, pues bueno, escribe los Principia Mathematica, en el que se hablan de todas estas cosas, que también fracasa, tal, y aparece por la puerta de Cambridge un chaval llamado Ludwig Wittgenstein. Y tienen increíbles aventuras juntos. Nada, pues se ponen a discutir y yo lo entiendo como, de alguna manera, como que el Tractatus de Wittgenstein es algo así como la culminación del pensamiento de Russell, del atomismo lógico, de alguna manera. Aunque con cambios, evidentemente. De hecho, la introducción y una de las mejores explicaciones de lo que es el Tractatus es la introducción que le hace Russell. Que es muy buena, yo creo, para preparar el tema. Aquí cambia y dice que es que no es atomismo lógico en tanto que cada palabra hace referencia a una cosa, sino que hace referencia a un hecho. Y esto ya, pues, es bastante distinto, porque tened en cuenta que nosotros en realidad no pensamos sobre cosas. Nosotros pensamos sobre hechos. Porque no es que estemos pensando en el verdor del árbol, estamos pensando en el hecho de que el árbol es verde. Por eso el mundo es todo lo que es el caso y todo lo que... Y la segunda, que es así, pues, yo creo que era importante, que es todo, o sea, que el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Es la proposición 1.1. Yo creo que va en este sentido. ¿Por qué? Porque y creo que la razón por la que siempre esta gente está hablando tanto de matemáticas y de filosofía a la vez, esta es mi interpretación, insisto, es porque no hay una verdadera diferencia entre la lógica y la filosofía del lenguaje, porque al final lo que están haciendo ambos es tratar de analizar cómo funcionan los pensamientos. Y por eso Wittgenstein habla de casos y no de objetos. Por mucho que los objetos, por mucho que sean los objetos los que forman los casos, que eso es así, o sea, los casos están hechos por una especie como de cadenas de objetos, que es una cadena tanto lógica como de la experiencia. Nosotros no pensamos en objetos, sino en hechos, como el árbol es alto. Es un hecho, no un objeto. ¿Se entiende, no? Sí. Pero bueno, el tema del Tractatus es complejo. Además, como sabéis, se divide en teoría del conocimiento, digamos, y luego en ética y mística, ¿no? Ahí por el final ya. Pero vamos, eso yo creo que no es lo importante para nada. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Sí, eso es. Esa es la conclusión, que son de las oraciones que no tienen sentido, es decir, que no referencian a un hecho. Y de esas pues no se puede hablar, que esto es lo que tendrá locos y maravillados y muy contentos al Círculo de Viena. Luego, claro. Por supuesto. Todas las oraciones que son hechos se pueden dividir en objetos y esos objetos se pueden dividir en objetos... Bueno, todos los objetos son simples y... Bueno, esta clase de cosas. Hay que imaginarlo como una cadena de objetos que forman hechos y nosotros lo que tenemos que entender son los hechos. Los objetos, pues es que el significado de objeto aquí es bastante discutible y de hecho hay como una frase que a mí me parece un poco de coña, un precepto que dice la sustancia del mundo puede determinar sobre la forma, dice esto, y luego la siguiente es, dicho sea de paso, : los objetos son incoloros. Y dices, pues vale, yo qué sé. En fin, que no es fácil de entender esto.
Bueno, Yo aquí igual soy muy tonto. Pero ¿no os parece que tanto Wittgenstein como Russell, o este Wittgenstein como Russell como Frege, solo están hablando de los enunciados declarativos? Solo están hablando... hombre, no, sí, por supuesto, eso es Claro, claro, completamente. ¿dónde está el vete a la cama, por favor? ¿Dónde está el yo creo que Éspero es Véspero? ¿Dónde está el valor de verdad en yo creo que Éspero es Véspero? En mi mente. Busca una Russell ¿Lo también. creo de verdad o lo creo de mentira? ¿En el porcentaje de lo que creo? ¿O cómo va esto? En el porcentaje de lo que creo, sí, sí. Y ¿Quién hablaba de yo porcentajes? deseo de mayor ser profesor de filosofía, ahí, ¿dónde va? ¿Dónde está el valor de verdad? Es que en esas oraciones no hay valor de verdad, por eso solamente importan las declarativas. Ah, vale. Claro, las Vale. que aumentan nuestro conocimiento del mundo, recordemos. ¿Y al segundo Wittgenstein solo le importan las declarativas? ¿O ya se dará cuenta, recapacitará un poco? Pues yo creo que al segundo Wittgenstein todas esas cosas ya empiezan a darle igual y cambia bastante radicalmente de discurso. O sea, yo lo encuentro bastante diferente. Sigue hablando de lenguaje, pero en otro sentido totalmente. Claro. Que es en un sentido más práctico, ¿no? Ya no habla de proposiciones lógicas ni... Vamos, que no entra En ese juego, ¿no? en ese juego, sí, sí. Claro. Es que, claro, lo que le sucede a Wittgenstein es que, así por meter un poco de biografía, escribe el Tractatus, todo el mundo lo celebra con alegría y jolgorio y él dice, bueno, pues yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer y ha demostrado que todos los problemas de la filosofía son problemas del lenguaje, Bueno, que, o eso dicen. no tengo tan claro. Pero sí, lo acepto. Sí, sí, Russell y Wittgenstein decían eso, eh. Joder, vale. Hombre, ¿no? Sí, ¿De quién crees que estamos hablando? Y dice, bueno, pues me voy. Bueno, ya todo el mundo sabe estas anécdotas de que se va a dar clase, se va a dejar dinero a dar clase en un instituto, en un colegio perdido en Austria y pega a los alumnos y esta clase de cosas. Y bueno, se ve que un día tiene como una especie de despertar raro y decide volver porque se da cuenta de que todo lo que ha escrito es una mierda y tiene que volver a escribirlo. Entonces, como que tiene una crisis y se va a Noruega a vivir y escribe las investigaciones filosóficas. sí. Sí, bueno, se ve que, bueno, dicen que era un tipo muy un poco excéntrico, incluso, creo que, bueno, difícil de tratar. Y, y sí, yo creo que tuvo una iluminación. Es que la Sí, verdad, ¿no? o sea, su figura es fascinante. Yo creo que es una de las primeras cosas que interesan de Wittgenstein y es eso, su biografía, su figura. eh, Vamos, a mí por lo menos me llama ya la atención de entrada, ¿no? Y luego cuando ves también ese cambio que hace, y pues Claro. no sé, es llamativo. Pues si no quieres contar un poco del segundo Wittgenstein, que es el giro a la pragmática, ¿no? Del lenguaje. Sí, sí, se dice así. Austin, Searle, esta gente, sí. Se dice, pues eso, que pasa a hablar del lenguaje de forma totalmente práctica. Y no sé, yo le veo como, es como que baja a la tierra, ¿sabes? Toda la teoría que tenía antes, pues ahora las cosas que dice son como, pues eso, más terrenales, no sé, es una No, forma de... antes de que entres en las investigaciones, Sí, me ha olvidado comentar, o sea, hay que tener en cuenta que para esta gente, lenguaje y mundo se mapean y coinciden, pero es algo así como que están las dos, o por lo menos esa idea está siempre sobrevolando, el compromiso con que el lenguaje coincide con el mundo y no está en el mundo. Esto, por lo que has dicho de bajar a la tierra, pues digo, es una metáfora muy adecuada. sí, Devolver el lenguaje al contexto del que parte. totalmente. Y es que al final el lenguaje para Wittgenstein queda en eso, ¿no? O sea, está totalmente depende del contexto y depende de los seres humanos, por así decirlo. O sea, Hmm. eh, a ver cómo puedo empezar a contarlo. Me había hecho yo aquí un montón de...
Sí, ¿qué dirías que es así? Bueno, pues ¿qué trata de hacer Wittgenstein en las investigaciones? Sí, bueno, a ver, es que básicamente, o sea, lo que hace es como todo lo que habéis estado contando, todo eso se queda fuera, ¿vale? Y ahora habla del lenguaje como una práctica que se aprende. Es que el discurso cambia, para mí cambia radicalmente, ¿no? Entonces, el lenguaje ahora es una cosa, bueno, lo estoy repitiendo, ¿no? Porque es una práctica, entonces, depende totalmente, o sea, nosotros, las personas, recibimos un adiestramiento, y creo que utiliza esa palabra, la palabra adiestramiento, Sí, en sí. o bueno, lo que él habla, o sea, lo que él dice es juego de lenguaje. Esto es lo principal. Los juegos de lenguaje. ¿Vale? ¿Qué son los juegos de lenguaje? Pues los juegos de lenguaje son eh, como una red de formas de habla y de formas de relacionarse. Bueno, todo lo que tenga que ver con el lenguaje, tanto verbal como no verbal, incluso los pensamientos que son aprendidos, totalmente aprendidos, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues porque aquí es donde viene también un poco lo que eh, está rompiendo con los otros autores, con Russell, bueno, y con él mismo también, y es el tema del significado y, y del lenguaje privado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje privado? Creo que no lo habéis mencionado, pero bueno, No. pues que no hay un lenguaje privado. ¿Por qué? Porque todo lenguaje es aprendido y común al resto de personas que han aprendido ese mismo lenguaje, o mejor dicho, juego de lenguaje. ¿Vale? Es decir, Claro. aprendemos juegos de lenguaje. Hay muchos juegos de lenguaje, solo hay un lenguaje, por así decirlo, pero hay varios juegos de lenguaje, ¿no? O sea, varias formas de eso, de expresarse. Entonces, una vez hemos aprendido ese juego de lenguaje, también nuestros pensamientos están determinados por ese juego de lenguaje. Y siempre es compartido. O sea, Por eso, sí. cualquier cosa que podamos pensar, aunque pensemos que sea una cosa súper exclusiva que, que nadie más ha pensado, es ese pensamiento surge gracias a ese adiestramiento que hemos recibido con el juego de lenguaje que se nos ha... Por eso esa idea de que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Exactamente, Hmm. exactamente. Y lo de si un Y león aprendiera a hablar no lo entenderíamos, son las dos ideas apuntan a lo mismo, ¿no? A que pues estamos limitadísimos por los juegos de lenguaje en los que estamos adiestrados, ¿no? Sería... claro, sí. Es que, bueno, a mí me parece una pasada porque además eh, escribe mucho en aforismos y a lo mejor, claro, y tú cuando los lees así sin saber demasiado, pues siempre te chocan mucho. Hay como que leerlos varias veces y saber muy bien, tener muy claro esto del juego de los juegos de lenguaje. Y luego lo vuelves a leer y dices que es chulísimo, sí, chulo. Y luego el tema del significado, tanto que se estaban ahí dando vueltas con el significado y tal. Bueno, ¿qué pasa con el significado? Pues que simplemente el significado es una cosa. Uy, se ha ido. ¿Qué ha pasado? Vale, Irene. Te habías descolgado, no sé por qué. Se me ha ido, se me ha ido. Vale. Nada, cortamos Sí, y volvemos. perdonadme. Es que me da un poquito mal la conexión. Bueno, el significado es una convención que, de nuevo, el significado no se da por arte de magia ni nada. El significado de las cosas también forma parte del juego del lenguaje y está adquirido. O sea, lo tenemos adiestrado y además el significado se va dando con su uso, ¿no? Conforme usamos el lenguaje, vamos dando significado a las cosas, a los hechos, a todo, a cualquier cosa. Pero se hace referencia al mundo, ¿no? Sí, sí, claro.
Otra cosa interesante sobre la verdad y la falsedad, ¿vale? La verdad y la falsedad no depende en absoluto de la frase que yo pueda decir sobre algo, sino que depende de cómo de esté, o sea, cómo de si concuerda o no con la realidad del mundo, o sea, si concuerda o no con el mundo. Como estabais hablando, por ejemplo, Y antes con el de la juego. lluvia. ¿Qué? Tiene que concordar más que con la realidad con el juego, ¿no? Sí, claro, o sea, vamos a ver. Mira, si yo te digo que está lloviendo y no está lloviendo, mm, pues, a ver, tú me vas a entender perfectamente. O sea, esa frase es verdad. Es decir, es verdad en el sentido de que existe, ¿no? Que es posible que esté lloviendo. Pero Claro, no que, hay nada falso en esa frase, no es lógicamente claro, incorrecta. claro, exacto. Y luego ya depende si está lloviendo o no, que concuerde con la realidad. La frase, ¿se entiende lo que acabo de decir? Claro, claro, que la frase forma parte del juego independientemente de que sea un 1 o un 0, de que sea verdadera o falsa, ¿no? Claro, sí, entonces se rompe también un poco con las Está definiciones más de verdad. desconectado, ¿no? Está más desconectado el lenguaje del mundo. Y si estamos jugando a decir que está lloviendo, aunque no esté lloviendo, si tenemos ese juego de lenguaje de que por la coña, cuando llueve decimos que no llueve y que que por cierto sería muy divertido, y cuando esta clase de cosas, pues claro, ahí sí que es verdadero porque estás dentro de esa idea de juego de lenguaje. Es que juego de Sí, lenguaje es todo, ¿no? Juego de lenguaje es cuando hablas con tu jefe, estás en un juego de lenguaje distinto, Claro. cuando sí, estás en la sí, universidad estás dentro de otro juego de lenguaje. Y de hecho, el exacto. humor muchas veces tiene que ver con que tú estés empleando un juego de lenguaje en un contexto que no toca. Un ejemplo así un poco malévolo de esto es Sheldon Cooper en Big Bang todo el rato, empleando juegos de lenguaje que no tocan o Sí, confundiéndolo. sí, sí, o sea, lo único que A ver, lo que más importa es que compartamos juegos de lenguaje, eso es lo que nos permite distinguir lo que es verdad de lo que es mentira y, y es al fin y al cabo pues la forma que tenemos de vivir, ¿no? O sea, aprender a adiestrarnos en ciertos juegos del lenguaje y vivir con ellos. Que Claro, esa es ellos la idea. En dependan. realidad es muy simple, casi obvio incluso. Sí, 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 es que claro, en realidad es sencillo, pero no sé, es como que no lo piensas, ¿no? Claro, Bueno, sí. Es que a lo mejor si ¿qué llevas más? 80 años Sí, pensando que las únicas frases que existen son las declarativas enunciativas. Si vives en ese mundo de los lógicos, pues Claro, claro, obviamente sí, que no sí, piensas sí, sí, esto. sí, sí. Sale del mundo de la lógica totalmente, totalmente, pero lo que dice es muy lógico en el segundo Wittgenstein. Luego, el significado de las palabras, eh, eso, está en su función, eso ya lo he dicho, sí. sí, es decir, Igual lo no que hay mucho significa, más que decir, ¿no? Tampoco, si esta es la idea, pues ya está. sí. No sé. Bueno, luego, Vamos, se sí, puede hablar de la mística, hay estas cosas. No, no. otra cosita, eh, sí, lo del tema de las formas de vida, ¿no? Pero bueno, eso ya no tiene que ver tanto con el lenguaje, pero No, pero eso es es muy un poco importante. como Eso es muy importante, sí, sí, sí. sí, es un poco como lo que me interesaba a mí un poco más, bueno, me interesa un poco más de Wittgenstein, y es que se cae el cable del ordenador. Bueno, eh, las formas de vida, ¿no? Bueno, él lo que dice es bueno, que al final las creencias que tenemos, vale, él habla de creencias, ¿no? Entonces tenemos creencias que no son necesariamente verdaderas en el sentido Muy científico, cartesiano eso, ¿no? y Hay cosas que creemos que son, pero hay que dudar de ellas. es decir, podemos coger una serie de creencias y vivir con esas creencias o conforme a esas creencias, y esto simplemente sería una forma de vida.
Y es muy bonito porque a partir de este tema de las creencias hace una crítica al cientificismo, Claro. Ya. ¿vale? Eh, y de hecho tiene frases demoledoras al cientificismo, o sea, hacia La maldita posmodernidad también entra por aquí. Por ejemplo, dice, esto ya es en otro, en Aforismos, Cultura y Valor, que os lo recomiendo muchísimo. Ya no tiene tanto que ver con las investigaciones filosóficas, pero bueno, que al final está relacionado. Y tiene una frase, por ejemplo, que es, podría ser que la ciencia y la industria, junto con su progreso, fueran lo más duradero del mundo actual. Que toda presunción de un derrumbe de la ciencia y de la industria sea por ahora y a largo plazo un mero sueño, y que tras infinitas calamidades la ciencia y la industria unifiquen el mundo. Con ello me refiero a que lo resuman en uno, en el que desde luego vivirá cualquier cosa antes que la paz, pues la ciencia y la industria deciden las guerras, o así lo parece. O sea, está criticando totalmente. A mí me parece adorno, sí. Critica que se haga todo desde la ciencia. Ya, desde Por el eso, cientificismo, sí. sí, es como que defiende, pues, que podamos tener creencias que no sean científicas, que esto serían formas de vida y que no tienen por qué ser nada malo y ni siquiera se puede juzgar si son verdaderas o falsas porque no se pueden tratar como creencias científicas. Bueno, ¿Vale? bueno. Era categoría. Bueno, esto es lo que ¿Qué dice. relación hay entre forma de lenguaje y forma de vida? Claro, eso es muy interesante. Yo aquí con mi heideggerianismo, claro, la forma de vida tiene que ver con Los dos nos hemos juntado, ¿eh? Una Wittgensteiniana del segundo Wittgenstein, un heideggeriano. Claro, para mí ahí tiene mucho interés, porque para mí la forma de vida es la que posibilita el lenguaje. Yo más lo del león, ¿no? Lo de si un león supiese nuestro juego del lenguaje, podríamos incluso decir, o nuestro lenguaje, no sabría decir nada. Porque No, comparte sería... el mundo. Bueno, sí. Claro, Es que cualquier forma de vida. Porque no comparte el mundo, ¿no? No comparte la forma de vida y por lo tanto no puede, Claro. no tiene nada que decir. Claro. Sí, una forma de vida también implica un lenguaje, o sea, forma de vida necesariamente está unida a un juego de lenguaje también, o a una red de juegos de lenguaje. Eso también, lo de la red, es decir, funcionamos con una red de juegos de lenguaje, o sea, de varios, ¿no? Y las formas de vida también forman parte de uno. Claro. Pues eso, que a veces hay juegos de lenguaje, pues que a lo mejor, tienen creencias que no son verdaderas en un sentido científico, pero que siguen siendo funcionales. Funcionales porque al fin y al cabo pues se vive así y... La frase ha salido el sol sería un ejemplo, ¿no? El sol no sale, pero es útil y nos comunicamos así. Pero por ejemplo, ¿ha salido el sol? Voy a poner aquí un ejemplo que se me acaba de venir. Ha salido el sol tiene un significado, ¿no? En el juego del lenguaje lógico científico tiene un significado muy claro, ¿no? De el astro tal ha salido de dimensiones tal, ha salido, bueno, es visible ahora. Visible desde esta posición de la Tierra. Vean. Desde, por ejemplo, cuando en el juego Lobo, cuando después de haber muerto, después de que el lobo haya hecho la trastada que ha hecho, se dice, ha salido el sol. En ese juego de lenguaje en el que están compartiendo todas las personas que están jugando ese juego, ha salido el sol significa empieza un nuevo día. A ver quién han matado, a ver a quién han matado. Por poner aquí un ejemplo muy tonto, ¿no? Pues no sé si lo conocéis, pero es un juego... Es como lo de la... sí, conocemos el juego. Es como lo de la lluvia. Que claro, si jugamos a mentir, pues... Sí, o yo qué sé, o si jugamos a mentir, o incluso si estamos en una obra de teatro y dice... yo qué sé, dice, ¿cómo se llama mi amigo? Segismundo, en la obra de Calderón de la Barca dice, está lloviendo. Pues no habla sobre el estado de cosas del mundo real, habla dentro de la obra. Ya, sí, totalmente. Y claro, y todo eso forma también, o sea, es posible que nosotros entendamos todo eso
y estamos de acuerdo porque forma parte también del adiestramiento en el juego del lenguaje, ¿no? Pues todo eso sigue siendo parte de la red de juegos del lenguaje. Vale. Y lo podemos entender perfectamente. Y Ya lo no es interesante de Wittgenstein es leerlo y ver pues el alcance que tiene esto de forma de vida, qué implica, esta clase de cosas. muy que bonito están en de las leer. investigaciones. Es Es muy bonito si bonito. te gusta leer en aforismos. Yo, por ejemplo, me desespero, pero bueno, a quien le guste, sí. Bueno, sí, tiene aforismos que son, para mí, que son espectaculares, ¿no? Por ejemplo, en el que critica la ciencia, que bueno, a ver, a mí la ciencia me parece bien, pero que es muy interesante cómo Sí, lo sí. hacen, ¿no? Y bueno, de un montón de cosas, porque habla de todo. Este señor, pues habla de religión también, Claro. habla de, no sé, de música también, un poco, De hecho, tiene para todo. cuentan la anécdota de que cuando Wittgenstein ya se dedicaba a ser vagabundo profesional por ahí y aparecía por Cambridge, o por donde fuera, o por Viena, con lo del Círculo de Viena, pues la gente de ahí como que iban a preguntarle cosas del Tractatus y él les leía poesía y no les respondía nada. Sí, el al Círculo de Viena lo consideraba muy tonto. Y Sí, en la mayoría tiene normal. razón, excepto en Neurath. Neurath es el único bueno de toda esa panda. Claro, Pero sí, esos se quedaron ahí atascados. bueno, se quedaron en sus cosas. Sí, Es que yo Wittgenstein lo encuentro muy interesante. A mí las investigaciones, no he leído el que has dicho de aforismos, aunque investigaciones también tiene aforismos, ¿no? Como tal. Pero la obra que has dicho, y investigaciones, pero no sé qué os parece si propongo alguna de ellas para reflexionar a través de estos aforismos. No sé qué os parece este experimento. venga, Claro, toca. si tienes alguna. Yo quería prepararme alguna, pero simplemente he leído esa, que es sobre verdad, o sea, sobre aforismos de cultura y valor, pero que vamos, que tampoco era por un poco para mostrar cómo critica también el cientificismo, que me parece curioso, pero sí, sí. Di. Sí, pues adelante. A ver, estaba buscando alguno, ¿no? Pensaba que se rellenase aquí un poco, ¿no? Con alguna... continuando la conversación. Pero... esta me gusta. Si le digo a alguien, detente aproximadamente aquí, no puede funcionar perfectamente esta explicación. Y no puede también fallar cualquier otra. Pero ¿no es sin embargo inexacta la explicación? Sí. Porque no habría de llamarse inexacta. Pero entendamos qué significa inexacta. Pues no significa inusable. Y consideremos lo que llamamos una explicación exacta, en contraposición con esta explicación. Quizá el delimitar un área mediante una raya de tiza. Aquí se nos ocurre al punto que la raya tiene una anchura. ¿Sería pues más exacto un límite coloreado? ¿Pero tiene aún esa exactitud una función aquí? ¿No marcha en el vacío? Y tampoco hemos determinado aún lo que debe contar cómo atravesar ese límite nítido, como con qué instrumento se lo ha de constatar, etcétera. Vamos a dejarla aquí, continúa un poco más. Pero Vale. a mí me parece, ¿no? Como que esta tiene muy clara que la idea es, otra vez, volviendo un poco, que es inexacta, obviamente. Decir detente aproximadamente aquí es totalmente inexacto. Pero dentro del juego de lenguaje que se usa es lo correcto. Y de hecho lo que no es correcto es señalarla con una tiza y tal, ¿no? Claro, poner ahí los pies. Entonces esa De es correcta e incorrecta, ¿no? Esta es un poco hecho, la idea. es muy interesante. Bueno, es que no hay cosas incorrectas o correctas, sino en un juego del lenguaje que se nos entiendan o no. Y es muy interesante porque lo que has dicho de que sería más incorrecto señalar la tiza, ¿no? Eso, pues imagínate que yo cojo y en vez de decirte, oye, párate aquí, párate aproximadamente aquí, en vez de decirte eso, cojo una tiza y me pongo así a señalarte con la tiza y decirte, párate aquí. ¿Qué te parecería más raro? Cada segundo sería más exacto, ¿no? Sí. En ese sentido. Pero dirías, este hombre, esta persona, esta mujer, ¿qué le pasa? ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque en nuestro juego del lenguaje
hemos aprendido que lo primero es estamos ya comunicando correctamente de esa forma. En cambio, hacer lo segundo sería un poco raro. O sea, el juego del lenguaje contempla la segunda acción como que tú no estás que te falta un poco un hervor, porque ¿por qué te pones a dibujar con una tiza y decirme que me pare ahí? Pues eso te traslada en el segundo Wittgenstein la importancia desde el lenguaje hacia el mundo y el contexto. Por eso es el giro pragmatista. Sí, justamente en investigaciones filosóficas hay muchos ejemplos que dice eso. Si yo ahora cogiera e hiciera, no sé, cualquier cosa que sea un poco loca, pensaría. Claro. Vale, No pero hay siempre comportamientos. Sí. siempre estoy dependiendo de que Juego. compartan el mundo, juego del lenguaje, que lo voy a compartir porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad. Y la forma de vida. Vivimos en una sociedad. Y la forma de vida, que es lo mismo. Suele ser común también, pero pues hay algunas formas de vida que se adoptan más distintas a otras. Y bueno, pero bueno, sí. Claro. Se entiende. Mear está bien siempre, pero mear en la barra del bar en vez de en el baño es lo raro. No, esta sería ejemplo así más visual. ¿Y a qué se debe esto? Y aquí vamos a ir a otro aforismo, si os parece, que yo creo que encaja muy bien. Cuando se le muestra a alguien la pieza del rey en ajedrez y se dice, este es el rey, el aforismo 31, por cierto, de investigaciones, aforismo, el enunciado número 31. No se le explica con ello el uso de la pieza, de esa pieza, a no ser que él ya conozca las reglas del juego, salvo en este último extremo. Salvo en este último extremo, la forma de una pieza del rey es lo que se le está enseñando. Se puede imaginar que ha aprendido las reglas del juego sin que se le mostrase realmente una pieza. La forma de la pieza del juego corresponde aquí al sonido, a la configuración de la palabra, ¿no? Lo que está diciendo es que cuando alguien nos dice coche, por ejemplo, no nos está enseñando el uso que tiene coche dentro del lenguaje. Nos está simplemente diciendo el fonema, ¿no? Y eso es el equivalente a enseñarlos la pieza de una dama, ¿no? O la pieza de un rey en ajedrez. Pero yo sabré el uso de la palabra coche o el uso de la pieza de ajedrez dentro del tablero y del juego de ajedrez solamente porque me enseñé la pieza. No. Yo me tengo que saber las reglas. Y si me sé las reglas, aunque no sepa qué es lo que es un coche, en cuanto la escuche ya la sabré usar. Claro. En cuanto la escuche en contexto, ¿no? Yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque como que va otra vez al punto esencial, ¿no? Al punto fuerte de que lo importante es el uso dentro del lenguaje y que la manera que tenemos de aprender una palabra es a través del uso dentro del juego, ¿no? No nunca a través de una forma. Exactamente. Sí, esto luego tiene muchos ecos también en la idea de que, bueno, de que como hay muchas culturas, pues en realidad nunca puedes decir esta cultura tiene lo correcto y se debe imponer sobre esta otra, porque al final eso es imposible, por lo que hemos estado diciendo hasta ahora. En la crítica a la rama dorada de Fraser. Ah, ahí va por ahí. Vale. O sea, sí. Fraser era un antropólogo, en esa época estaba súper en auge la antropología y se iban todos pues a las tribus indígenas a investigar, ¿vale? Y Fraser pues está en varias tribus y tiene un libro que se llama La rama dorada, en el que critica, por así decirlo, las tradiciones y las creencias de distintas tribus. Y los trata o sea, los pinta como tontos, ¿no? Como, ay, ¿cómo pueden creer que este ritual les va a hacer que llueva? ¿Vale? Entonces, Wittgenstein coge ese libro y hace una crítica y dice, a ver, es que para empezar, estás tratando, como he dicho, esas creencias desde un punto de vista científico, con lo cual es incorrecto ya de entrada. Y luego, además, tienes que entender que están otras formas de vida que tú no compartes y por eso pero es que no puedes criticarlas, por así decirlo, desde tu
forma de vida, ¿no? Porque es otra forma de vida y además menos desde el punto de vista científico. Claro, porque es un error, porque sí, eso, porque no, es Es un error. totalmente incorrecto. Exacto, es un error. Y además ya habla un poco también del tema de los rituales y la magia y cómo tienen cierto sentido. Es Sí, que no sé, cierto esto ya es sentido, más, sí, claro, pero sentido me sí. sale ahora, sí. Como no, es que me he quedado bloqueada con la palabra. Bueno, no pasa nada. Pero esto es muy peligroso también a la vez, porque claro, decir que desde una cultura no se puede criticar otra es decir que la Sí, ablación claro. está bien, es decir No que, dice eso, no dice eso. bueno, se Eso podrían también defender así tranquilamente, ¿eh? No dice eso, creo yo. La tauromaquia no pasa nada, porque bueno, es esa forma de vida, es ese lenguaje, no Yo lo podemos no creo que criticar. diga eso. Lo que dice es... Claro, no es una perspectiva ética, ¿no? no. Pero es que, no, claro, no es una perspectiva ética, pero sí tiene implicaciones éticas. Pero justamente los ejemplos que él toma, los ejemplos que critica Fraser no son en ese sentido, No son de no crueldad, toma, ¿no? no toma, ¿qué? No son de crueldad, sino de creencia, más bien, ¿no? Sí, bueno, aunque no sé, me estoy acordando, me está viniendo a la mente que es posible que también hable de sacrificios, ahora que me acuerdo. Es que claro, Bueno, igual sí que habla un poquito, pero bueno, es que no me acuerdo muy bien. que No me sé, el digas que no podemos juzgar que matar, que hacer sacrificios humanos está mal, porque es que es otro juego de lenguaje y otra forma de vida, No, no. pues hombre, está Pero mal. no, es simplemente que no es un enunciado juzgable desde la ciencia. Punto. Exactamente, sí, es eso lo que quiero decir. Claro, no Sí, desde sí, la sí. ciencia, pero sí desde la ética. Pero es que si quitas Claro, una, claro. casi quitas la Es, otra también. O sea, entendéis es que hay, sí, que está muy que digo, relacionado. es que ahí va otra cosa de Wittgenstein y es que él deja la ética fuera de todo eso. Es decir, la ética es una cosa que no tiene nada que ver con la ciencia, es lo que va a decir. O sea, está, desde la ciencia puedes juzgar o criticar o hablar de ciertas cosas. De verdad, sobre todo, claro. De verdad y falsedad. Exacto. Exacto, pero desde la ética no, la ética es otra cosa que ya, Pero es que no sé si, la cosa de la ética es que también habla de verdad o falsedad. Depende la de qué Es ética, que ética. de hecho lo habitual es que, o sea, cada vez más los análisis éticos y los análisis formales están más juntos. Y para saber si algo es verdad, que es bueno o malo, muchísimas veces hay que recurrir a hacer un análisis de los enunciados que se están poniendo en juego y de los hechos. Entonces, claro, hombre, es que la ética y la verdad y la filosofía del lenguaje están súper relacionadas. A mí me parece bueno, que la una implica a la otra muchas veces. Si no se puede decir que es verdadero que esté mal, es lo mismo que decir que es relativo y que no importa. Ese es el problema que yo le veo. No problema porque no es lo que Wittgenstein dice, pero sí que veo que es una interpretación que hay que tener cuidado. Porque Wittgenstein deja de fuera la ética, ¿vale? Pero es que no vale con decir dejo fuera la ética. Es que tienes que explicar cómo, por qué y cómo es posible que estés consiguiendo dejar a la ética fuera diciendo que no se puede juzgar como verdadero o falso que algunas costumbres sean buenas o malas. Pero no es que no se pueda juzgar como verdadero o falso, es que no es el lenguaje el juego de lenguaje adecuado. sí, sí, Pero es que el ético tampoco lo sería. Bueno, el ético sí, sí, en tu sí, país sí. sí. Tú en Claro, tu país en tu podrías decir país, que no es aquí ético. volvemos. Nosotros Claro, juzgamos costumbres, como la del sacrificio humano, como como malas. malas. Vale. Pero es que de acuerdo con la teoría de Wittgenstein, lo hacemos, pero es que no tiene ninguna importancia que lo hagamos. Tiene valor A dentro ver, de nuestro juego, ¿no? Claro, dentro de nuestro juego que no se puede imponer a otros, con lo cual es como que hay que aceptarlo
porque lógicamente hablando no puedes tener políticas de intervención. Wittgenstein lo que dice es que lo que critica es que no se puede hablar de eso desde el punto de vista científico, que es lo que hace Fraser. Vale, pero es que también, pero es que lo que yo intento poner todo el rato sobre la mesa es que el punto de vista científico y el punto de vista ético son dos juegos que en muchas ocasiones hacen referencia a lo mismo. No puedes simplemente decir que científicamente no se puede decir que algo sea bueno o malo, ¿vale? Ya, es verdad. bueno. Pero es que si no lo puedes decir, coño, pues estamos en las mismas, volvemos a caer en el relativismo. No sé si me explico. A ver, es que yo no cogería a Wittgenstein y me montaría una teoría política con él, ni ética. No, pero hay que entender que Wittgenstein es un autor muy leído y muy idolatrado, y también hay que tener presente las consecuencias que puede tener, como de hecho tiene, todo esto. De hecho, cuando vino, no sé si te acuerdas, Irene, Isidoro Reguera, el traductor, así se llama, ¿no? El traductor de Wittgenstein, nos hizo una conferencia súper extraña, la verdad, y muy curiosa, explicando, pues eso, la relación entre Wittgenstein y la posmodernidad. Y decía, antes de empezar, claro, hay que dejar fuera todas las cosas éticas y todas las cosas médicas y científicas, estas verdades quedan fuera. Y dices, es que entonces tu teoría es incoherente. Es que si estás dejando cosas fuera, es una petición de principio que luego en la práctica eres incapaz de demostrar que funcione. Si tienes un sistema que pretende abarcar mucho y dices, no, menos esto, ¿y por qué esto no? Si somos coherentes también, ¿no? Bueno, Está hecho de átomos todo menos esta silla. Es una petición de principio. Pero yo no, bueno, claro, no sé es efectivamente eso, ¿no? Pero yo cuando he escuchado a lo que se llaman filósofos del lenguaje ordinario y toda esta gente, que luego toman al segundo Wittgenstein y toman a autores posteriores, a Strawson, etcétera, etcétera, a la banda posterior, a gente muy interesante posterior. Sí, Strawson. Bueno, y más actuales, ¿no? Ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno. Hay gente posterior a Strawson, ¿no? Strawson, de hecho, tampoco es muy cercano en el tiempo a Wittgenstein, ¿no? Al segundo Wittgenstein. Pero, sí, claro, sí me acuerdo. Sí, es importante, sí que es súper importante. Proponen, o se propone, yo he escuchado esta construcción, de que la filosofía del lenguaje ordinario y el lugar de la filosofía tiene que ser el del centro de la ciudad del lenguaje. El centro urbano, el centro geográfico, ¿no? En la cual sea un barrio de comunidad que permita comunicarse a juegos del lenguaje ajenos y totalmente contrarios. Es decir, que la filosofía y el juego del lenguaje de la filosofía ordinaria sea el lugar en el que puedan habitar o en el que puedan ir cuando salgan de sus disciplinas los matemáticos, los físicos, los filósofos éticos, los chamanes y líderes religiosos, y que vayan a la filosofía ordinaria como lugar en el que puedan no traducir, porque es imposible, pero traducir mínimamente partes de su lenguaje a comunicarse mutuamente entre ellos en este centro urbano, que sería la... El lenguaje con el que compras el pan, ¿no? Sería... Claro, sería el lenguaje con el que vas a decirle a tu amigo físico lo que has estado trabajando tú desde tu teología agustiniana. Eso hago, Jorge. Vale. Digo en general. Ya. En plan, y esa función de la filosofía, no sé qué tal os parece, como que la filosofía ya se entrega totalmente al lenguaje, ya no hablamos de ontología, no hablamos nada, y sino que no, intentamos hacer un lenguaje, intentamos construir un uso del lenguaje en el cual se puedan comunicar mínimamente todos los distintos juegos del lenguaje. Es un poco un caso previo a Rorty, ¿no? Y a lo de la ironía y todas estas cosas. Eso más bien es un espacio, ¿no? Aquí sería un lenguaje como tal, creo yo. O sí, también. Pero bueno, un modo de vida también, como tal. Vale, modo de vida. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta tesis? ¿O crees que ya es muy alejada de Wittgenstein? No, me parece muy bonito, la verdad. Sí, a ver, es que... Sí, es que Wittgenstein a lo mejor se queda corto en algunas cosas, ¿no? Es como...
como que él va soltando lo que suelta y ya tú te apañas, ¿no? O sea, no es Claro. que especifique. De hecho, Es es muy su. interpretable, ¿no? A veces que parece el oráculo de Delfos en algún aforismo. Claro, no es como súper práctico en el sentido de, pues vamos a aplicar esta idea de Wittgenstein para tal. O sea, habla del lenguaje de forma práctica, pero tampoco es que sea muy práctica su filosofía. No sé si se Ya. No es entiende. muy sistemática ni explicativa, claro, eso quieres decir, ¿no? Es... Por cierto, el que quería decir era Stanley Cavell, uno de los filósofos del lenguaje ordinario posteriores. ¿Cómo es? Stanley. Cavell, con Cavell. También Searle, ¿no? Aunque Searle, bueno, Searle... Sí, ya, bueno. Telita Ya. Searle. Yo creo que Searle es indefendible, ¿eh? Yo creo que Lo he visto por encima y no. A mí no me come... Lo de la habitación china y estas No, cosas. eso es malísimo. Lo de la habitación china es Es malísimo. que es terrible. Es infame, es infame. Además Y ya no hablemos de gente como mentira Nagel. todo, ¿eh? Es mentira. Y no tiene nada que Ya. ver con la filosofía del lenguaje ordinario, creo, ¿eh? De hecho... Pero... voy a decir otro aforismo, a ver qué tal os parece. Seguro que es ¿Cómo es Stanley? Es que lo he Camel. debido de hacer. Camel. C-A-V-E-L-L. C-A-V. V-E. Vale, Cable. Vale, ya está. Vale, sí. El Vale, gracias, aforismo, perdona. a ver qué tal lo veis. A ver, ¿dónde lo tengo? Lo he cerrado. Ah, no. Hago un pequeño paréntesis, o sea, este capítulo del podcast no ha quedado tan técnico como otros, pero es que nos ha parecido que era preferible hablar de estas cosas que no ponernos a contar, pues ni cosas de lógica, de pues eso, con símbolos y explicar cómo van y demás, que eso ya pues es terrible. Y luego pues tampoco parece muy interesante ponerte a decir, pues existen 3 tipos de enunciados, las proposiciones sensatas o provistas de significado, las insensatas o desprovistas, o sea, me parece un poco... No hace falta, ¿no? Eso Yo es creo que algo que te miras luego tú por tu cuenta, ¿no? eso es manualístico, sí, por eso. O sea, sin más quería aclararlo. Voy a decir uno gracioso, el 589. Este es David. gracioso, ¿no? He tomado en mi corazón una decisión al respecto. Esta frase, ¿no? Entrecomillada. Y nos sentimos inclinados a señalarnos en el pecho. Cuando decimos, he tomado en mi corazón una decisión al respecto, ¿no? Cuando la decimos. Hay que tomar en serio psicológicamente este modo de hablar. ¿Por qué habría que tomarlo menos en serio que la afirmación de que la creencia es un estado del alma? Que esta manera es mucho más serio señalarnos el corazón que el alma. Este enunciado filosófico. En este caso yo creo que es una burla al enunciado filosófico, ¿no? Como que hay que tomar más en serio señalarnos el pecho que la afirmación de que la creencia es un estado del alma. Y pone una frase de Lutero: la fe se encuentra debajo del pezón izquierdo. Tiene aforismos muy de meterse con todo Dios, se mete con la filosofía muchísimo, con los filósofos, con la ciencia, se mete con mucha gente y además lo hace de una forma así como ese aforismo que has leído pues tiene varios muy parecidos en muchos sentidos, metiéndose con otras cosas y es súper, o sea, me parece gracioso y súper, me parece brillante, me parece muy ingenioso, me parece súper original, es que, no sé, me gusta mucho. Sí, tiene varias así. Sí, es esta estela así de los autores que escriben aforísticamente. Cuando hablo de esta mesa, me acuerdo, el 601, cuando hablo de esta mesa, me acuerdo de que este objeto se le llama mesa. Buah, esa es muy buena, ¿eh? Claro, muy heideggeriana también. Sí, tiene que ver, ¿no? Es muy heideggeriana como tal. Lo importante, yo cuando estoy hablando de la mesa, no estoy pensando en el uso, en el uso, no estoy pensando en... De que no piensas en nada, casi. Significado, claro, estoy pensando en otras cosas. Estamos adiestrados ya en eso, ese uso. Es que tienen más, aunque vengan de ramas tan distintas, Heidegger y Wittgenstein, vamos, de hecho las dos ramas así típicamente enfrentadas, luego tienen ideas súper similares con todo lo que es la actitud preteorética y la idea de forma de vida. Yo creo que es
son ideas cercanas, yo creo, igual me estoy aventurando mucho. No sé, yo creo que Wittgenstein iba a su rollo y ya está. Sí, pero es innegable que tienen esa perspectiva precientífica de la propia cotidianidad y de la vivencia. Y no es casualidad que tampoco que sean los dos autores pues, más importantes en filosofía del siglo XX. Pues sí, no lo había pensado. Y de hecho, aquí, otra vez muy heideggeriano, 610. Describe el aroma del café. Porque no se puede. Nos faltan las palabras. ¿Para qué nos faltan? Pero ¿de dónde surge la idea de que una descripción semejante debería ser posible? ¿Por qué creemos que podríamos describir eso? ¿Te ha faltado alguna vez una descripción así? ¿Has intentado describir el aroma y no lo has logrado? Claro, ¿a quién en su sano juicio le tenemos que describir cómo es el aroma del café? A una persona que no tiene olfato, es lo único que se me ocurre. Pero ¿es necesaria esa descripción? A una persona que no tiene cafetera y le estás dando envidia, ¿no? Le dices eso. ¿Y cómo la defines? Defínesela tú, porque yo no puedo, ¿eh? No, yo tampoco. Y lo peor es lo que dice Wittgenstein, que ahí tiene mucha razón, ¿eh? ¿Por qué creemos que podemos? Claro. ¿Qué utilidad puede llegar a tener eso? Ninguna. ¿Y de dónde viene la idea de que somos capaces de algo así? O sea, eso... Que critica también mucho la filosofía, la metafísica tradicional y todo, porque piensa que es inútil en muchas partes. Sí, pues sí, es que es lo que hay que pensar, ¿no? También... Desde Hegel yo creo que nadie ha defendido muy seriamente ya la metafísica. Pero sí, eso es importante criticar eso. Y lo critica todo, ¿no? No solamente la metafísica, critica la filosofía, vamos. Sí, y los filósofos, la forma de escribir, la forma de estudiar la filosofía, todo, sí. Es que, no sé, es que a mí me gusta mucho, lo he leído un montón de veces, sobre todo el de los aforismos de cultura y valor, los tengo ahí súper releídos, ¿no? Es un Nietzsche ahí un poco criticando la forma de ser de los filósofos. No es que lo haga muchísimo, pero sí que tiene varios aforismos dedicados a eso. Sí. Y es una pena que no tenga el libro aquí porque no estoy en mi casa, porque si no lo sacaría y tengo ahí varios señalados que están muy bien. Claro, tienes señalados, claro, porque te iba a decir, eso en PDF lo encontramos aquí en medio segundo, pero claro. Claro, sí. Para encontrar uno bueno hay que echarle un momento. Es el que me regalasteis además. Sí, mira. Claro, es verdad. O sea, yo lo había usado mucho de la biblioteca, de internet, pero luego cuando me regalasteis ese, pues claro, yo me quedé encantado. Claro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Aforismos? Aforismos, cultura y valor. Que me parece gracioso intentar abrir uno al azar. Y que sea el que... Sí. El que sea. Pero claro, eso? Yo ahora estoy buscando alguno. Script no me va a dar esa oportunidad. De las investigaciones también se puede... Va, pues saca uno de esos y ya está. Pero en plan, Jorge, el primero que... Draca. Hay uno que... Lo piensas que parece que estás siendo... que lo estás vendiendo. Entonces tiene que ser aleatorio. Voy a ver si lo encuentro. Porque es que yo cuando leí eso, yo me acuerdo porque yo estudié a Wittgenstein, ya lo estudié en la carrera, que creo que estaba en segundo o algo así, y yo no entendía nada, no me gustó nada. Y luego cuando lo volví a estudiar más tarde, ya me encantó. Pero es que hay un aforismo de las investigaciones que dice algo tipo, si yo le abriera la cabeza a una persona, vería que tiene un cerebro. No sé. Sí. Eso es muy bueno, ya, es verdad. Sí, de eso me acordaba, de hecho. Sí, pues bueno. Voy a buscar uno. Venga, el primero que salga. 311. Imagínate seres humanos que solo pudieran pensar en voz alta. Imagínatelo, cuidado. Sí. Claro.
como hay seres humanos que solo pueden leer en voz alta. Pone entre paréntesis después. Pues este es, por ejemplo. Y otro más y acabamos. Vale. Pero alguno que no tenga... Es que hay otros que tienen referencia con lo anterior, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Pues esos no valen. Aquí. 100... Y que no sean eternos tampoco. Que sean cortitos, sí. 180. Así se usan estas palabras. ¿Serían en este último caso? No, este es otro que tiene relación. Es que son todos trampas, ¿eh? No tienes modelo ninguno de este hecho superlativo, pero eres seducido a usar una superexpresión. Podría llamársela un superlativo filosófico. Bueno. Vale. ¿Ves cómo parece hoy una especie como de profeta a veces? Sí, a veces sí, a veces un poco. ¿eh? Sí, hay que darle vueltas y verlo todo en conjunto. Va, este me gusta, 200, además es un número redondo. Y acabamos con este que es más bonito. Es naturalmente imaginable que una tribu que no conoce el juego de dos personas, que no conoce el juego, dos personas se sienten ante un tablero de ajedrez y ejecuten los movimientos de una partida de ajedrez, e incluso con todos los fenómenos mentales concomitantes. Y si nosotros lo viésemos, diríamos que juegan al ajedrez. Pero imagínate ahora una partida de ajedrez traducida mediante ciertas reglas en una serie de acciones que no estamos habituados a asociar con un juego. Digamos, una preferencia de gritos y patadas con los pies. Y ellos dos deben ahora, en vez de jugar a la forma de ajedrez que nos es familiar, gritar y dar patadas. Y justamente de modo que este proceso pueda traducirse mediante reglas apropiadas en una partida de ajedrez. ¿Estaríamos aún entonces inclinados a decir que juegan un juego? ¿Y con qué derecho podría decirse? Claro, si están jugando un juego pero lo juegan mal, o lo juegan no mal, ¿no? Sino con un cambio distinto, ya están usando otro lenguaje, ¿no? Sí, que no corresponde con el juego de lenguaje en el que estamos adiestrados y al que estamos acostumbrados. El que usamos, ¿no? Sino que, pues eso, no sabemos a qué corresponde. No tenemos una referencia en nuestra red de juegos de lenguaje, no tenemos una referencia a lo que están haciendo. Babagay, ¿no? Y por poner un símil yo con esto, sustituyamos ajedrez por hablar de ciencia. Y sustituyamos dar gritos y patadas con los pies por filósofos hablando de ciencia. Y llegamos a la conclusión de que algunos lo hacen. Cuando los filósofos hablan de ciencia, que están realmente hablando de ciencia, porque están realmente jugando al ajedrez, pero para los científicos solo son gente dando gritos y patadas. Que no saben usar el lenguaje, pero no, porque no lo traducen, ¿no? Cuidadito con el símil, ¿eh? Sin más. Bien. Pues nada, yo creo que han quedado más o menos bien explicados. Los hemos mapeado, yo creo que lo suficiente, ¿no? De categoría. ¿Cómo? De categoría. De categoría. Sí. Y por concluir Wittgenstein con esta frase, que es la 202, muy bonita. Por tanto, seguir la regla es una práctica. Esto es esencial, ¿no? Seguir un juego del lenguaje es una práctica. Y creer seguir la regla no es seguir la regla. Por tanto, no se puede seguir privadamente la regla. Porque de lo contrario, creer seguir la regla sería lo mismo que seguir la regla. Lo importante para practicar un lenguaje es hacerlo. No creer hacerlo, ni seguirlo privadamente, ni pensar que lo utilizas privadamente. No. Sino Totalmente. que... Ahí. Yo creo que esto es muy, muy esencial. Y yo os animo a leer a Wittgenstein más profundamente, que tiene cosas súper bonitas. Yo lo intento, pero es que a mí los aforismos me cuestan un montón. Yo tengo que dedicarle ahí paciencia, no sé, por la forma, supongo, sin más. Vale, pues nada, yo creo que nos podemos ya despedir desde Filosofía Caduca. El próximo capítulo será el de Freud, que volverá a estar aquí
Iván, que ya estuvo en una ocasión. Qué bonito, Freud. Qué bonito, Freud. Así que nada, desde Filosofía Caduca nos despedimos. Muchos besitos. Un placer. Chao, hasta luego. Y chao. Adiós.